La saga de Indiana Jones, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford, es una de las más queridas en la historia del cine, con su primer lanzamiento. Esta serie de películas mezcló aventura, misterio y humor de una manera única que inspiró a generaciones. Pero el viaje de hacer estas películas no fue menos aventurado, peligroso y lleno de curiosidades detrás de cámaras. Aquí traigo 11 curiosidades y detalles sobre el rodaje de Indiana Jones, desde anécdotas con el elenco hasta desafíos en el set que probablemente no conocías. Quédate con nosotros, ya que estamos explorando el cine desde el otro lado de la cámara. 1. Un sombrero y un látigo inseparable. La imagen de Indiana Jones no sería la misma sin su icónico sombrero y su látigo. Pero no fue fácil encontrar el sombrero adecuado. El diseñador de vestuario, Deborah Needleman, buscó un sombrero resistente y funcional que pareciera desgastado por el uso. Finalmente, dio con un sombrero que combinaba perfectamente con el aspecto rudo del personaje. Harrison Ford se encariñó tanto con su atuendo que le ayudaba a entrar en su papel y a menudo lo usaba fuera de cámara para ensayar escenas o simplemente para relajarse. Este detalle le dio autenticidad al personaje y al mismo tiempo comodidad a Ford. 2. La inspiración detrás del personaje. Indiana Jones fue una creación de George Lucas y Steven Spielberg, quienes se inspiraron en héroes clásicos de películas de aventura y exploradores de los años 30 y 40. Lucas originalmente quería que el personaje fuera interpretado por Tom Selleck, pero Selleck tenía compromisos previos con la serie de televisión Magnum y tuvo que rechazar el papel. Cuando Harrison Ford fue elegido, aportó un tono y un estilo propio al personaje, que transformó a Indiana Jones en un ícono instantáneo. A pesar de que Selleck perdió la oportunidad, el papel le dio a Ford una de sus actuaciones más memorables. Número 3. Harrison Ford y las lesiones en el set. Ford se entregó a su papel al punto de realizar muchas de sus propias acrobacias. Esto tuvo consecuencias. Durante el rodaje de Raiders of the Lost Ark, Ford sufrió varias lesiones, incluyendo una dislocación del hombro. En Temple of Doom le lastimaron las costillas cuando se lanzó de un carro minero. Spielberg dijo en broma que Ford pasaba tanto tiempo en la enfermería que deberían haberle asignado un doctor personal de Indiana. Ford no dejó que las lesiones lo detuvieran y siguió filmando con entusiasmo, agregando un realismo extra a las escenas de acción. Número 4. La famosa escena del espadachín. En Raiders of the Lost Ark hay una escena inolvidable en la que el espadachín enfrenta a Indy con movimientos amenazantes, solo para que el arqueólogo lo derrote de un disparo rápido. Esta escena, sin embargo, no estaba en el guión. Originalmente iba a tener una larga coreografía de lucha, pero Ford estaba enfermo y agotado debido a una intoxicación alimentaria que afectó en gran parte al equipo. En lugar de la pelea, improvisaron la solución más simple y efectiva, un disparo. La escena no solo fue memorable, sino que también reflejó el ingenio y el estilo de Ford en el papel de Indiana. Número 5. La vida amorosa de Harrison Ford y Karen Allen en el set. Harrison Ford y Karen Allen, Marion Ravenwood, mantuvieron una gran química tanto en la pantalla como fuera de ella. Si bien no fueron pareja en la vida real, la amistad entre ellos hizo que las escenas románticas fueran más fáciles de filmar. Allen recordaba que Ford la hacía reír en el set y siempre buscaba la manera de que se sintiera cómoda durante las escenas intensas. Su química fue tan natural que Spielberg decidió darles un papel más importante en futuras entregas, especialmente en Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, donde su relación vuelve a ser fundamental. Número 6. El gran escape de la bola gigante. Escena inicial de Raiders of the Lost Ark, en la que Indiana Jones corre por su vida mientras una bola de piedra gigante rueda tras él. Es una de las más icónicas de la serie. La bola, aunque parecía peligrosamente real, era en realidad un modelo de fibra de vidrio cuidadosamente diseñado. Aún así, pesaba lo suficiente como para herir seriamente a alguien si lo atrapaba. Ford insistió en filmar él mismo la escena, corriendo para evitar que la bola lo alcanzara en cada toma. Spielberg filmó la secuencia en diferentes ángulos, así como distancias, para captar la intensidad y la emoción del escape. Número 7. Un viaje cultural en cada película. Spielberg y Lucas querían que cada película de Indiana Jones llevara al público a un lugar diferente y exótico, por lo que se inspiraron en culturas antiguas y mitos populares. En Raiders of the Lost Ark exploraron el Arca de la Alianza, mientras que en The Temple of Doom basaron la historia en el culto de
Tugi, el poder de las piedras Sankara, aunque algunas escenas fueron criticadas por su representación de ciertas culturas. Los productores intentaron mantener una línea de ficción sin perder el espíritu de aventura y descubrimiento. Número 8. Efectos especiales y técnicas de modelo. Para crear algunos de los efectos especiales, como las escenas de persecuciones o el pozo de serpientes en The Rider of the Last Ark, el equipo usó maquetas en miniatura y trucos de cámara. La famosa escena de serpientes se filmó en un set lleno de serpientes reales, y para las tomas en primer plano usaron serpientes de goma. Cuando Indy cae en el pozo de serpientes, Ford tuvo que superar su miedo a las serpientes reales y rodar la escena con cobras vivas cerca de él. Spielberg y su equipo lograron el efecto realista usando vidrio entre Ford y las cobras, pero la tensión de Ford era real. Número 9. La influencia de Indiana Jones en la cultura popular. Indiana Jones no solo es un ícono en el cine, también influyó en videojuegos, series de televisión y en toda una generación de arqueólogos y aventureros, desde juegos de video hasta novelas gráficas. La figura de Indy inspiró aventuras en otros medios, incluyendo personajes famosos como Lara Croft y Nathan Drake. En entrevistas, Ford ha mencionado que el personaje de Indiana es un reflejo de sus propios sueños de aventuras y de su fascinación por el descubrimiento histórico, lo que lo hace aún más memorable. Número 10. La reaparición de Sean Connery en La Última Cruzada. En Indiana Jones y La Última Cruzada, Sean Connery interpretó al padre de Indiana, Henry Jones Sr. La relación entre ambos personajes fue tan divertida y conmovedora que los fans pidieron ver más de Connery. Curiosamente, Connery tenía solo 12 años más que Ford, pero su interpretación hizo que la diferencia de edad pareciera mucho mayor. La química en pantalla entre ambos fue uno de los puntos más fuertes de la película, y Connery incluso aportó ideas para hacer más genuino el vínculo padre-hijo, como añadir toques de humor y picardía. 11. Los accidentes y riesgos de la filmación de El Templo de la Perdición. Durante la filmación de Indiana Jones y El Templo de la Perdición, el equipo enfrentó serios desafíos. La película fue en su mayoría filmada en India y Sri Lanka, donde enfrentaron problemas de permisos y de condiciones climáticas extremas. En una de las escenas, un avión se incendió inesperadamente y casi lastima al equipo. Antes, Spielberg y los productores tenían que lidiar con las complejas regulaciones locales, lo que lo obligó a que parte de la película se completaran en estudios de Londres. A pesar de los contratiempos, el equipo logró mantener la intensidad y la emoción en cada escena. Número 12. La decisión de Ford para un último Indiana Jones. A pesar de los rumores sobre su retiro, Harrison Ford continuó interpretando a Indiana Jones hasta Indiana Jones y El Dial del Destino en 2023. Ford ha declarado que tiene un cariño especial por el personaje y quería asegurarse de darle una despedida digna. Con la tecnología actual, Ford también pudo trabajar en secuencias de rejuvenecimiento digital, mostrando versiones más jóvenes de su personaje. Spielberg y Ford trabajaron juntos para asegurarse de que este último, Indiana Jones, fuera fiel al espíritu de sus primeras entregas y conectara con el corazón de los fans. Número 13. La influencia de Indiana Jones en la carrera de Spielberg. El éxito de Indiana Jones consolidó a Spielberg como uno de los directores más importantes de Hollywood. Después de Raiders of the Lost Ark, Spielberg continuó explorando diferentes géneros, pero siempre mantenía una fuerte conexión con los proyectos de aventuras. La franquicia no solo influyó en el cine, sino que mostró el valor de las aventuras clásicas, la amistad y el trabajo en equipo. Spielberg ha comentado en varias entrevistas que el éxito de Indiana Jones le abrió las puertas a otros proyectos y le permitió experimentar como cineasta. El impacto de Indiana Jones ha trascendido generaciones y sus aventuras siguen siendo tan emocionantes como lo fueron en los años 80. Con un legado lleno de acción, historia y un toque de comedia, Indiana Jones seguirá siendo el arqueólogo más querido del cine. ¿Te ha gustado? Por favor, coméntame. Déjame tu like y suscríbete al canal para que no te pierdas de más videos. Nos vemos.